Luego de la venida de Jesús, vemos el siguiente evento en el calendario profético de Dios, llamado el milenio. Para algunos teólogos el milenio no dura 1000 años. Sin embargo, como ya expuse anteriormente en las generalidades, para nuestra postura premileniarista, el milenio es un evento real que dura exactamente 1000 años. Entonces veamos en nuestro esquema que con la segunda venida comienza un periodo llamado milenio. Cristo reina por 1000 años y Satanás es atado en el abismo. Es atado con una cadena y deja de operar por estos 1000 años. O sea, van a ser 1000 años que Cristo va a gobernar sobre el mundo, que el mundo va a ser perfecto, tal y como Dios lo planeó desde un principio. Y Satanás ya no va a estar en la escena. Veamos qué dice la Biblia con respecto al milenio. Estamos en Apocalipsis 20. Dice de la siguiente manera: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. En escatología, uno tiene que aprender a hablar de resurrecciones y de muertes. Con respecto a la muerte hay que entender que hay 3 tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. También hay programas de resurrección. La primera resurrección es la de Cristo. La segunda resurrección es la de los santos en el arrebatamiento. La tercera resurrección es la de los santos del Antiguo Testamento. Y esta cuarta resurrección tiene que ver con las personas que perdieron la vida en la gran tribulación y que siguieron a Cristo, o sea, que aceptaron a Jesús en medio de esa tribulación. Veamos algunos datos escatológicos y teológicos sobre el milenio. Como les mencionaba, estos temas son muy controversiales, hay gente que arma grandes discusiones sobre esto, pero yo creo que en la Biblia uno tiene que ser muy sencillo y hay cosas que son literales y cosas que son simbólicas. Vamos a tratar el milenio como algo literal. La naturaleza del milenio, ¿verdad? Entonces, hay que entender que tanto los santos del Antiguo como del Nuevo Testamento, ellos entendían que existía una era milenaria y que es necesario tener claro los conceptos con respecto a su naturaleza y propósito. Entonces, ¿qué nos dicen los teólogos como Newell en su resumen? ¿Qué es el reino de 1000 años? Es la administración directa del gobierno divino en la tierra. Durante ese tiempo estará a cargo nuestro Señor y sus santos, y su centro terrenal será Jerusalén y la nación de Israel. Aunque Cristo y sus santos gobernarán en la nueva Jerusalén con cuerpos celestiales resucitados y tomarán el lugar que ahora ocupan los ángeles. O sea, ¿en qué consiste el milenio? En que Jesús va a gobernar sobre la tierra como soberano. Israel va a ser el centro del planeta y nosotros sus santos vamos a ser sus regidores, vamos a ser como sus diputados, como sus alcaldes, como sus presidentes. ¿Cuál es el objetivo de ese reinado? Número 1, hay que verlo desde las perspectivas de la Trinidad. Hay que verlo primero desde el lado de Dios. ¿Cuál es el objetivo de Dios Padre con ese reinado de 1000 años? Número 1, la honra pública y terrenal de su Hijo. Justamente donde los hombres lo deshonraron, será honrado en esta tierra. 2. Será el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a su Hijo y de las profecías con respecto a darle el trono de David su padre. 3. La prueba final divina del hombre pecador en esta tierra antes que la tierra sea destruida. Ya vamos a ver eso más adelante.
Y 4. Será la respuesta de Dios hasta donde sea posible antes de la tierra nueva a las oraciones de sus santos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, también en la tierra. Visto desde el lado de Cristo, ¿cuál es el objetivo del milenio? Número 1. Él recibirá, después de una larga paciencia, el reino de este mundo que ha estado esperando constantemente, desde la diestra de Dios. 2. Al fin, Él podrá conferir a los humildes de la tierra el lugar y la herencia que siempre les prometió. 3. Compartirá todos sus honores de rey con sus santos. Visto desde el lado de nosotros los santos, el milenio llevará a las 3 clases de santos y también a Israel terrenal a un estado de felicidad indescriptible. En el milenio los animales no se van a matar. En el milenio tendremos paz y gozo perpetuos. Y en el milenio sabremos cómo hubiese sido el mundo si el pecado jamás hubiera entrado en nuestras vidas, si Satanás no existiera. Visto desde el lado de las naciones y la gente de la tierra, son 1000 años que estarán bajo el cetro de la vara de hierro. Habrá una paz al fin entre todas las naciones, impuesta ciertamente pero real. Todas las naciones estarán obligadas a ir de año en año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y guardar la fiesta de los tabernáculos. Hay que recordar que las fiestas de Israel también tienen una implicación escatológica poderosa. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta del milenio. Y visto desde el lado de la creación misma que estaba gimiendo para ser libertada, al fin probará la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta liberación se efectuará en la manifestación de los hijos de Dios en la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Quiénes van a ser los súbditos del milenio? Esto es uno de los temas más complicados que yo he tenido en mi mente, ¿verdad? Están los salvos de Israel, los salvos de los gentiles que hayan quedado vivos en la tierra, que no hayan muerto, que no hayan sido parte de la resurrección que ya les conté antes, y todos los pecadores serán cortados de la institución del reino. En el relato del juicio de las naciones, en Mateo 25:35, se revela que solo los salvos estarán en el reino. Y en la parábola del trigo y la cizaña, y en la parábola de los peces buenos y malos, se indica que solo los salvos son parte del reino. Ahora, aquí quiero insertar una idea personal. Nada tiene que ver con teología ni con Biblia, es lo que yo pienso. Me parece que también en el milenio vamos a gobernar sobre aquellas personas que nunca conocieron de Jesús, pero que no se les predicó. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasó con los que nunca escucharon el Evangelio? La Biblia dice que todos somos culpables porque nuestra conciencia nos revela que Dios existe. Sin embargo, yo creo que Dios conoce las circunstancias de cada persona. Y en el milenio vamos a gobernar sobre ese tipo de gente, la gente que no pudo escuchar el Evangelio. Me parece que en el milenio vamos a gobernar sobre los abortos, ¿verdad? ¿Cuáles son los abortos? Hay que recordar que si una mujer aborta, ese espíritu humano, esa alma humana es real, existe y tiene una eternidad. Pero no tuvo la oportunidad de nacer. Entonces esa persona, me parece a mí, que va a estar en el milenio y que vamos a tener la oportunidad de mostrarle quién es Cristo. También hay que recordar que en el milenio sí va a haber reproducción, o sea, ese no es el cielo todavía no es el cielo, y las personas moradoras de la tierra van a poder reproducirse y dar paso a nuevas personas. También esos van a ser súbditos del milenio. Ahora les recuerdo que todo esto es una teoría personal, no tengo evidencias, pero es lo que yo pienso y es la forma en la que mi mente racionaliza muchas cosas y le da respuesta a través de ciertas escrituras y a través de ciertos pensamientos teológicos y corrientes. No estoy afirmando que esto es 100% la verdad. Dentro del milenio está el estudio del Armagedón. En el esquema que nosotros estamos estudiando, el Armagedón aparece después del milenio, como la guerra que le pone fin. Ahora hay personas que piensan que va a ser durante el milenio, hay personas que va a ser antes del milenio. Si lo leemos bien en Apocalipsis 20, pareciera que la guerra es justamente antes del milenio. Pero al leer los siguientes pasajes para finalizar el milenio, vamos a ver algunos detalles. Dice Apocalipsis 20 del 7 en adelante. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subiendo sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por eso yo ubiqué el Armagedón en mi esquema al final del milenio. Sin embargo, el Armagedón es el último levantamiento de guerra contra los santos de Dios y contra Jesús. Ahora, llama la atención quiénes son esas multitud de personas que se levantaron después del milenio. Pues resulta que aún después de haber vivido 1000 años con Cristo, que lo podían tocar, que lo podían ver, que vivieron un reino justo, van a haber personas sin el diablo. Estas personas, por decisión propia, van a traicionar a Cristo, revelando que muchas veces la maldad de los hombres no tiene nada que ver con las tinieblas espirituales, tienen que ver con la maldad propia del corazón humano. ¿Qué es importante ver sobre el Armagedón en estos párrafos que se miran un montón, pero en realidad, al pausar el video y poderlos leer, es poquito lo que vamos a cubrir? Los reyes del mundo se van a reunir contra la Trinidad de Dios en una batalla en el gran día del Señor. A esa llamamos Armagedón. El Armagedón se va a llevar a cabo en un monte que se llama Megiddo. Generalmente se ha sostenido que la batalla es un evento aislado que tiene lugar antes de la segunda venida de Cristo. El alcance de este gran movimiento en que Dios se ocupará de los reyes de la tierra de todo el mundo no se verá a menos que nos demos cuenta de que la batalla del día del Dios Todopoderoso no es una batalla aislada, sino una campaña que se extiende hasta la última mitad del periodo de la tribulación. Esto es bien interesante, ¿verdad? Era lo que yo les decía. Mucha gente lo tiene ubicado en otros lados en los esquemas, pero para mí el Armagedón es al final del milenio. ¿Quiénes son los participantes de esta campaña? Y esto es importantísimo por lo que estamos viendo actualmente. La alineación de las naciones durante el periodo de la tribulación ya se ha discutido en el libro, ¿verdad?, de donde se extrajo esta parte del video, y se vio que habrá 4 grandes potencias mundiales. Esto es importante por lo que estamos pasando en esta pandemia. Esta pandemia que estamos viviendo es el inicio del amanecer del nuevo orden mundial. Esto que está pasando es parte del calendario profético de Dios para poner las bases de la venida del anticristo, el orden mundial. Y para eso hay que constituir ciertas naciones. No todo el mundo tiene que ver en el calendario profético de Dios. América no tiene nada que ver con los tiempos escatológicos. Esto tiene que ver más que todo con Europa y Asia. Entonces, ¿qué naciones sí tienen que ver con lo escatológico? La Federación del Norte, que es Rusia y todos sus aliados. Los reyes del Oriente, que son los pueblos asiáticos de más allá del Éufrates. Pensemos en China. China sí es importante en escatología. China es importante, ¿verdad?, en el calendario profético. Recordemos que el mundo básicamente lo está como gobernando Estados Unidos, pero lo que está pasando tiene mucho que ver con derrocar a Estados Unidos de su posición preeminente, y es necesario posicionar a Europa y a Asia en el centro de todo el mundo. Entonces, parte de lo que estamos viendo hay que entenderlo desde este punto de vista. El otro lado es el lado bueno, ¿verdad? El Señor Jesucristo y los ejércitos celestiales, que forman parte de lo que nosotros conocemos como la batalla del Armagedón. Recapitulando, entonces, el milenio comienza con la segunda venida. Cristo reina 1000 años, Satanás es atado en el abismo. Al final de los 1000 años se da el Armagedón, ¿verdad? Y hay un intento de guerra contra el gobierno de Cristo. Cristo reina 1000 años de paz, de gozo, de felicidad, que es el reino teocrático de Dios, tal como Él lo planeó desde un principio. Hermanos y hermanas, esforcémonos para que nosotros seamos regentes en ese milenio y que con cuerpos glorificados traigamos la vara de hierro sobre este mundo que tanto necesita el gobierno de Cristo.